que ya... Muchas gracias. Bueno, igual que Evaristo, digamos, agradecer al SEGAS, ¿no?, la invitación de poder compartir este rato con ustedes y, naturalmente, felicitar a Bibliosaude por su 5º aniversario y, como dice la canción, ¿no?, y que cumplan muchos más. Una pequeña cosa que nos hemos olvidado del currículum es que yo de jovencito empecé en el tema de las bibliotecas biomédicas, trabajaba en la biblioteca de hospital, que ahí coincidimos ya con Carlos a mediados de los 80, bien, ¿no?, en las jornadas aquellas de, ¿no?, de documentación biomédica, compartimos angustias, ¿no? Pero bueno, que tiramos colectivamente, digamos, empezamos muchas iniciativas, digamos, a nivel autonómico, a nivel nacional, ¿no?, de compartir información y recursos. Y en aquel momento éramos pioneros en el mundo de las bibliotecas de investigación, ¿no? ¿Y ahora qué os voy a hablar? Un poco, digamos, del conocimiento digamos, la oportunidad que supone la tecnología de que este conocimiento sea compartido a través de Internet, ¿no? Digamos, el avance tecnológico de Internet lo que nos permite, ¿no?, es un cambio radical en la difusión científica. Si volvemos al modelo de los 80, ¿no?, pues seguramente teníamos unos listados entre las diferentes bibliotecas, buscábamos en el American Journal of no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Quizá Carlos identificaba que lo tenía yo, me enviaba una carta, el mail no existía, ¿no? Entonces, pues bueno, hacíamos unas fotocopias, ¿no?, y se lo enviábamos, lo compartía y lo distribuía entre, pues, quien fuera de vosotros que lo había pedido, ¿no? Ahora, claro, el modelo de Internet pone las cosas mucho más fácil, ¿no? El libre acceso a esta información, ¿no?, y lo del libre lo ponemos entre comillas porque puede haber diferentes variables, ¿no?, diferentes aspectos, y naturalmente también maximizar el impacto, la visibilidad de estas publicaciones en la red, más allá de lo que estaba comentando también Evaristo, de los indicadores bibliométricos, de si la revista está, las citas que tienes, pero la visibilidad es mucho más grande, ¿no? El tema es también, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, existe como un movimiento, una tendencia, ¿no?, digamos, de contribuir a la libre difusión del conocimiento, ¿no?, y que esta información académica que se publica generalmente con subvención o con fondos públicos que esté disponible en la red, ¿no? Aquí hay diferentes detonantes o diferentes aspectos, digamos. Las instituciones financiadoras, claro, ven una contradicción, dicen, si yo estoy financiando un proyecto de investigación, ¿no?, entonces resulta que los resultados de este proyecto de investigación los publicamos en la revista A, B, C, etcétera, etcétera, y luego resulta que para poder acceder a estos resultados de investigación estamos pagando unos paquetes de información, ¿no?, unas suscripciones a revistas, bases de datos, etcétera, etcétera, que tenemos que volver a pagar por unos contenidos que teóricamente nosotros ya hemos financiado. Entonces, muchas de esas instituciones o entidades financiadoras lo que están pidiendo como un requisito, haremos un poco de repaso, incluso hay legislación sobre el tema, lo que están pidiendo es esto, que estos contenidos financiados con fondos públicos que sean de libre disposición en Internet, ¿no? Entonces, básicamente es esto, digamos, que cierto contenido esté disponible, ¿no?, que pueda libremente pues se descargue, se pueda redistribuir, ¿no?, que sea recuperable, que sea buscable, y esto sí, y esto lo tenemos presente en el movimiento del acceso abierto, hay que reconocer la autoría del autor, digamos, no podemos decir un artículo mío, no puede poner el nombre de la persona, sino que si le difunde, etcétera, tiene que decir que esta fuente de información soy yo, y también mantener la integridad de los textos, ¿no? No puedes coger un documento y hacer tu tratamiento y generar un segundo, ¿no? Aquí hay algunas definiciones, pero es un poco para recalcar siempre el concepto es la libertad, que sea libre, inmediato, online, ¿no?, al texto completo de los resultados de investigación de cualquiera, ¿no?, en cualquier lugar, ¿no? Un poco quizá es volver a los orígenes, ¿eh? Si alguien recuerda, bueno, no sé si ustedes han estudiado una asignatura que había como mínimo antes en medicina, que era Historia de la Ciencia, y la gente de Valencia que también trabajaba mucho el tema este. Bueno, los orígenes un poco son estas par de publicaciones, el Journal de Savants o Scavans y el Philosophical Transactions, ¿no?, a finales, creo que era del siglo XVIII, 1700 y algo. La idea era el progreso, compartir información, digamos, para que socialmente mejoráramos, compartiéramos información y como sociedad fuéramos avanzando. El perfil de ustedes, yo veo que son muy jóvenes, pero quizá algunos también recuerdan, ¿no?, el current contents, ¿no?, que la gente buscaba ahí y entonces encontraba algo y rellenaban esta separata, ¿no? Querido señor,
¿no? Tal, y entonces tú recibías la separata esta, el ego subía un poquito, ¿no? Porque decía, mira, fulanito tal, del Massachusetts, no sé cuántos, tal. Venían a la biblioteca entonces, hacíamos una fotocopia, algunos compraban las separatas, o sea que ya gastábamos también, ¿no? Y lo enviábamos a quien nos lo había pedido. Pues un poco ya es esto, digamos, ponemos nuestros contenidos en abierto, el que esté interesado, sin hacer falta que Jersey, no sé cuántos, tal, el que esté interesado, ¿no? que lo recupere. Y el concepto es del acceso abierto a diferentes detonantes, ¿no? Ya hay iniciativas a principios de los 90, ¿no? Las instituciones, ¿no? Con la expansión de Internet, con el crecimiento de Internet, también están preocupados por la visibilidad, ¿no? ¿Qué hay de lo mío? Esto es lo que les preocupa a los gestores, administradores, tal, ¿no? Esa contradicción, que ya les he apuntado, entre, ¿no? la información financiada o generada con dinero público y el acceso, ¿no? que normalmente está gestionado por editores privados. En cualquier caso, matiz, no estoy criticando a los editores privados, cada uno tiene su modelo de negocio, pero digamos, hay una contradicción, ¿no? El incremento de las publicaciones científicas, las revistas, bueno, supongo que Carlos lo debe sufrir cada año cuando recibe las facturas de estas bases de datos que suscribimos o muchos de ustedes, ¿no? Y naturalmente también hay otra variante, digamos que los costes de almacenamiento también han bajado mucho. Si miramos hace 20 años lo que costaba un giga de espacio de disco, que quizá ni existía el giga entonces, o nadie hablaba de ello, ahora resulta que con ese que costaba antes puedes comprar unos cuantos servidores y un montón de espacio de disco, ¿no? Algunas iniciativas. Les pongo el ejemplo este que quizás es el más representativo, el Archive.org, que es un depósito en abierto de física principalmente, digamos. Ya desde los años 90 los físicos han ido compartiendo esta información. Los trabajos, la versión preprint o postprint de la documentación la ponían ahí y lo compartían con toda la comunidad investigadora de física, ¿no? Luego ya también empezaron algunas revistas a publicarse siguiendo los patrones del peer review en la red, ¿no? Como sería esta del Public Access Computer System Review, ¿no? Pues bueno, revisión por pares, se publicaba la revista en libre acceso, quien quisiera que la consultara y accediera. Y luego hay todo un montón de acciones. Aquí les he nombrado todas, en todo caso me centraré en las tres primeras, pero bueno, digamos, cada año diferentes organizaciones van haciendo manifiestos en pro del libre acceso al conocimiento. La última es esta, la creación de la Alhambra, yo creo que se reunieron en la Universidad de Granada en el 2010 los países del sur de Europa, un manifiesto, en el caso de España, pues participó la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, ¿no? Haciendo el manifiesto de este libre acceso al conocimiento. De los tres primeros, el detonante quizá fue el Public Library of Science, ¿no? Que crearon una carta abierta, digamos, este señor y con otros colegas, el Michael Eisen, ¿no? Claro, la tecnología ya estaba, entonces había un montón de publicaciones y lo que hacía era coger estas publicaciones, relacionarlas entre ellas, vincularlas y tal. Y van los editores y le hacen toc, señores, señor Elsen y amigos et al, ¿no? Esta información está vulnerando las leyes de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, claro, el señor Elsen y sus colegas se rebota, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Digamos, nuestro propio conocimiento resulta que para poderlo compartir y para poderlo reutilizar estamos infringiendo alguna normativa. Entonces lo que hicieron fue un manifiesto a toda la comunidad científica. Bueno, no sé si pone por ahí boicot, pero en realidad lo que dice es que las revistas que de un modo u otro no dejen el libre acceso a sus contenidos en un periodo razonable, me parece que era el concepto de 6 meses, recomendaba que los investigadores no publicaran, ¿no? Y esto fue creciendo. Aquí, bueno, fue contundente. Tenía un dato del 2004 que había más de 30.000 investigadores, ¿no? En este caso, pues seguramente casi todos del campo de la biomedicina, que firmaron este manifiesto diciendo, vale, es cierto, tenemos que compartir nosotros el conocimiento, vamos a hacer esta campaña para que las publicaciones, los contenidos sean abiertos. Más reciente, bueno, un poco más tarde, en el 2002, se reunieron en Budapest también diferentes investigadores e hicieron este manifiesto, digamos, bueno, que esto que ya se estaba moviendo del acceso abierto, ¿no? Bueno, pues que esos contenidos se facilitaran libremente en Internet y entonces lo que definieron fueron varias estrategias, ¿no? Bueno, esto es una definición, solo la he puesto para que vean que seguimos hablando de disponibilidad, de acceso, respetos a la autoría. Y definieron dos estrategias. Una que es el autoarchivo, ¿no? Que sería esos contenidos, esa información científica que publicamos la depositamos en repositorios. Esos repositorios es lo que yo gestiono y es el proyecto que tenéis aquí en Galicia. O si no, la publicación
y creación de revistas en acceso libre, ¿no? Y en que fuera que no apelen a los derechos de autor. Lo de la creación, ahora hay un debate. Recuerdo recientemente o esta semana en una lista de distribución de información y documentación, pero es que hay un exceso de revistas, lo que hay que hacer es más pequeñas. Entonces yo aquí ya he puesto la creación en pequeño para no tener que polemizar sobre el tema. Y más recientemente la Declaración esta de Budapest en el fondo dice, bueno, ya que esto está, el proceso está consolidado, lo que vamos a hacer es al libre acceso por defecto. Ante la duda, libre acceso. Bethesda para los bibliotecarios que estamos en el entorno biomédico es como la Meca, ¿no? Es donde está la National Library of Medicine. Yo recuerdo ahora el MESH y estas cosas, ¿no? Que era lo que nos fascinaba, ¿no? Bueno, se reunieron también en aquella época y lo que abrió es un debate entre la comunidad investigadora biomédica sobre cómo proceder, cómo avanzar en el tema del libre acceso. Había como 4 apartados, 4 grupos de trabajo, ¿no? Conceptualizar otra vez, que en el fondo es matizar sobre lo que se había hablado sobre el acceso abierto, seguir hablando de lo mismo. Y había diferentes grupos de trabajo, las instituciones, las agencias financiadoras, digamos los que ponen los dineritos, bibliotecas y editores por otro lado, y luego también los científicos y las sociedades investigadoras. Solo unos apuntes. Las bibliotecas se comprometieron, que en realidad es lo que estamos haciendo en muchos sitios, ¿no? Es a desarrollar, apoyar mecanismos, montar infraestructuras, asesorar a los investigadores, ¿no? Sobre todo el concepto de acceso abierto, y los editores también asumieron unos compromisos que los han cumplido con más o menos porcentaje, digamos. Pero bueno, los editores dijeron vamos a asumir, vamos a apostar también por el acceso abierto. Les comentaba también lo del precio de las publicaciones científicas, de las publicaciones académicas. Esto es un dato de la Asociación de Bibliotecas de Investigación norteamericana. Entre el año 86 y el 2011, el coste de suscripción de las revistas ha incrementado un 402%. Esto, en estos momentos, en 2013, que no tenemos un duro, ¿no? Aunque son muy limitados, es modelo americano, además, ¿eh? O sea, es ingobernable o insostenible, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que el IPC, los índices de precio al consumo en Estados Unidos, en el mismo periodo, ha sido un 73, o sea, 4 por 7, 28. No es... O sea, el crecimiento, 6 por 7, 42, un poco más, ¿no? Aquí hay un tema que, digamos, no acabamos de ajustar. Digamos, se está invirtiendo mucho en publicaciones científicas con conocimiento generado y financiado con dinero público que luego volvemos a pagar, ¿no? Por acceder a esta información. Lo que les comentaba también del giga, ¿no? Digamos, el espacio de disco. En el año 81, un giga, que seguramente pensados era un millón, no sé cuántos de bytes, ¿no? Pues eran $300.000 y ahora un giga en el año 2010 son 10 céntimos, ¿no? Los USBs estos también supongo que estamos comprando desde hace años, ¿no? Bueno, exacto, perdón, ahora ya lo regalan, ¿no? Pero antes era como un lujo tener una cosa de estas, ¿no? Y ahora resulta que todo el mundo va con algo en esto en el bolsillo. Quizá encendedor no llevas, pero alguna cosa de estas es probable que uno lleve. Esto también facilita, digamos, el acceso abierto, digamos, porque sí que en los repositorios hay una inversión, lo que ha comentado Evaristo, digamos, alguien al final paga, digamos, hay una infraestructura, pero, digamos, los costes de depositar estos contenidos, digamos, unos archivos PDF, pues es casi marginal. La suma de muchos es cuando es una cantidad, ¿no? Pero, digamos, depositar un archivo PDF, 10 páginas, no tiene un coste significativo. La Unión Europea también hace impulsos en el acceso abierto, ¿eh? Diferentes instituciones o diferentes organismos están potenciando esto, ¿eh? El Consejo Europeo de Investigación en el 2007, no sé si alguien de ustedes está trabajando en algún programa marco de la Unión Europea, algún tipo de financiación, ¿no? Del que acaba este año, también está en esto. Precisamente como efecto de este programa marco hay un proyecto de acceso abierto y luego ya hay directrices OpenAir y OpenAir Plus, que les comentaré al final, digamos que es un poco el futuro, que están impulsando el acceso abierto. El Consejo Europeo de Investigación lo que dice es todas las publicaciones de revisión por pares de proyectos de investigación financiados por ellos se depositen en un repositorio y en acceso abierto dentro de los 6 meses de publicación. Volvemos al tema, yo te estoy pagando y yo quiero que este conocimiento sea público y sea accesible. El programa marco de la Unión Europea también es un programa piloto con algunas líneas de investigación
que todos los artículos de investigación revisados por pares o manuscritos finales, resultado de los proyectos, se depositen en un repositorio en línea. El matiz es igual un repositorio de investigación en línea, pero es que se pongan en abierto. Y ahí entran ustedes. Dentro del programa marco está salud. Digamos, en un principio, todas las ayudas del programa marco de la Unión Europea en investigación sanitaria tienen que ser publicados en abierto. Y aquí es donde entramos nosotros. Bueno, interdisciplinar, como comentaba Carlos, informáticos, bibliotecarios, digamos, para dar soporte o infraestructura, ¿no?, para que se puedan depositar estos contenidos. Mejoran el aspecto y dicen, bueno, vamos a seguir haciendo un piloto. Entonces, añaden una cláusula en la Unión Europea, a partir de agosto, que dice que los beneficiarios de las subvenciones son requeridos a depositar artículos en un repositorio institucional o temático. Seguimos inquietos. Estamos gastando dinero con fondos públicos. Esta información tiene que ser libre. Y luego hay matices, los mejores esfuerzos para asegurar, bla, 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 bla. Pero lo que se está contando es todo lo que yo les dé, toda la financiación que usted reciba mía, este conocimiento tiene que estar en libre acceso. Entonces, aparece esta iniciativa, que es OpenAIRE, que es un efecto de lo que les comentaba anteriormente, que bueno, lo que pretende es esto, crear una infraestructura europea de repositorios, ¿no? Porque digamos, un pequeño repositorio, el de mi universidad, será el 10º del mundo, que me alegro porque me parece que en transparencia dice que es el 15, ¿no? Hasta que vengan los chinos. ¿No? No sería nada, pero si resulta que por encima hay repositorios que van recuperando esta información, la visibilidad, eso que les preocupa a nuestros gestores, administradores, gerentes, llámense rectores o directores del servicio, la visibilidad esta crece exponencialmente, aunque no son con indicadores bibliométricos, ¿no?, pero crece. Entonces lo que pretende es esto, crear una infraestructura a nivel paneuropea, ¿no?, y fomentar el depósito de toda esta producción. Ahí hay matices, porque digamos, ahí está, la palabra quizá no es contradicción, pero ese desajuste con el mundo editorial, y él lo que dice es, bueno, dos opciones, la versión publicada, la versión definitiva que el editor te ha aceptado, con todas las modificaciones, el proceso de revisión, etcétera, etcétera, el texto final con el peer review, ¿no? Bueno, alguna de esas versiones con la que tú has estado tratando con el editor, las modificaciones y tal, tendrías que depositarla en alguno de estos repositorios. Y para ponerlo un poco más fácil, dice, y si tú no tienes un repositorio en donde depositarlo, la Unión Europea te facilita un lugar en donde depositarlo. Que puede darse el caso, digamos, investigadores, lo que sea, o de centros pequeños, o por un tema puntual, no hay ningún sitio que se ajuste a ese perfil del investigador. Crean infraestructura para esto. Un poco el esquema sería este, ¿no? Digamos, bueno, hay la revisión por pares, haces el submit del documento, tienes o no tienes, si tienes vale, y si no tienes tal. Pero al final van a parar todos al mismo sitio. Les explicaré luego un poco cómo funciona técnicamente el repositorio. Datos de esta cláusula 39, de esa modificación. En este momento, ¿cuántas publicaciones hay? ¿No? Estos son datos, creo que lo hice la semana pasada, hay casi 45.000 artículos publicados en abierto, gracias a esa iniciativa de la Unión Europea, que han sido creados con fondos públicos. Algunos todavía lo ven la vía verde o dorada de publicar en repositorios o en revistas de libre acceso. Hay un porcentaje que es un poco inferior al 50%, y hay algunas que están con un periodo de embargo. El concepto de este periodo de embargo es a veces por requisitos del propio editor, que dice, no, tiene que pasar un tiempo, luego lo libero. El concepto quizá no es como los móviles, ¿no? Digamos, luego dejo libre estos contenidos, estrategias editoriales, ¿no? La recomendación, como dice la Unión Europea, son 6, en algún caso pueden ser 12. Ese material, ese conocimiento científico estará disponible, pues esto, en un periodo, podríamos decir, más o menos razonable. Ahora aquí, tirando un poco las piedras para casa, algunos de nosotros que trabajamos en repositorios, el tema este del embargo les indigna, ¿no? Es que no puede ser que tal y que igual. Los que somos más veteranos, y vuelvo a apelar a Carlos, ¿cuánto tardaban antes en llegar las revistas en papel, ¿no? El American Journal of no sé cuántos, el Journal of Virology no sé cuántos. O sea, el número del mes de marzo nos llegaba a nosotros en el mes de septiembre, los 6 meses. Ya suena al periodo de embargo y encima estábamos pagando, ¿no? O sea, es un tiempo que puede ser más o menos
más o menos razonable. O sea, ya estamos en el 50% de estos contenidos en abierto y estos 25.000, bueno, estarán pendientes en cualquier momento, pueden ser disponibles. Puede haber algunas variables, por ejemplo, cuando hay temas de patentes, ¿no? O algún tipo de información que, por lo que sea, digamos, necesita algún tipo de restricción. Esto la propia normativa europea ya lo permite. Dice, bueno, puede haber contenidos que no pueden salir. En España, ¿qué tenemos? Tenemos la Ley de la Ciencia, el Real Decreto de las Enseñanzas de Doctorado. Las diferentes autonomías están también elaborando este concepto de mandatos, digamos, pautas para que todo lo que es financiado con dinero público se publique en abierto, y las propias instituciones, bueno, muchas universidades lo están haciendo también, digamos, todo el conocimiento que se genera en la universidad tiene que ser depositado en libre acceso, digamos, porque lo hemos hecho entre todos, ha estado financiado por la universidad, por lo tanto, no hay que... La Ley de la Ciencia. Bueno, también es lo que dice, toda actividad financiada mayoritariamente con los presupuestos generales del Estado están obligados a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos aceptados en publicaciones de investigación. Aquí no concreta mucho si es la versión preprint, si es la postprint y tal, pero en el fondo está diciendo, este conocimiento que con mis dineritos te ha ayudado a desarrollar, lo tienes que poner en abierto. Y entonces lo que también dice es, bueno, trabajemos el tema de los repositorios institucionales en libre acceso. Hay algunos retos. Ahora, cuando estabas hablando antes, Evaristo, esta cita no cuenta, ¿no? En el tema, no. Bueno, tenemos que hablar del tema de la altimetría, ¿no? De también, digamos, otras fuentes para citar contenidos, ¿no? Pues bueno, digamos, la Ley de la Ciencia existe, dice esto, pero aquí hay trabajo a desarrollar. Ya sabéis, también en este país a veces hay la ley, pero luego hasta que se implanta o se hace caso cuesta lo suyo, ¿no? Bueno, pues hay que hacer el impulso de estos repositorios, hay el tema de la versión final del contenido, ¿no? Quizá la versión, ¿no? La primera versión, la versión preprint, ¿no? Depositarlo, ¿no? Y que esta información, ¿no? Que añadiría valor a todos estos sistemas de evaluación que comentaba Evaristo, digamos, también, digamos, que la Administración utilice estos contenidos que están publicados en abierto también como elemento de evaluación, ¿no? Y luego, esto sí, el terreno más avanzado, digamos, estos repositorios pues son recolectados, quiere decir que esa información es absorbida por otras capas superiores, ¿no? Que permiten el acceso a la información. En cualquier caso, es cuestión de tiempo. Sabemos que las pautas no es... Este sí que ya está más consolidado, el Real Decreto de las Enseñanzas del Doctorado. Digamos, toda tesis doctoral que se publique en la universidad tendrá que haber en abierto, en versión digital, el documento. Y esto sí, salvaguardando la propiedad intelectual y ciertos derechos derivados de la propia investigación. Yo creo que esto es un tema, no sé, en Granada o en otros lados, pero nadie discute. Tú haces tu tesis doctoral, ¿no? Y al final acaba ya yendo a un repositorio. Hay uno a nivel nacional, que es el TDX, Tesis Doctorales en Red, donde están las tesis doctorales de, si no es de todas las universidades españolas, casi deben estar todas allí. Y nadie cuestiona el tema, ¿no? Ya está. A nivel autonómico, en Cataluña, el Consejo Interuniversitario de Cataluña lo que dice es que la comunidad económica deposite sus publicaciones en el repositorio institucional de la universidad o un repositorio que hay a nivel autonómico, ¿no? Que se llama Resercat, ¿no? Digamos, todo tiene que ir ahí. En Asturias también, cualquier ayuda a proyectos de investigación financiado con fondos regionales de la Comunidad Autónoma de Asturias tiene que estar accesible. En Madrid también, temas de I+D, acceso abierto, ¿no? Y las universidades, aquí les he puesto el caso de mi universidad porque fuimos la primera a nivel nacional que empezó, ¿no? Pero bueno, están aprobando medidas en pro del acceso abierto. Digamos, todo lo que la universidad pone en los grupos de investigación, etcétera, etcétera, el conocimiento generado por la propia universidad lo ponemos, lo facilitamos en abierto. Volvemos a esto, el Journal del Savants y el Transactions of Philosophy. Ahí juega un papel importante, muchos de lo debéis conocer, la Federación, la F siempre lo confundo con Federación, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, ¿no? Entre sus actividades, digamos, una es impulsar, pues esto, la ciencia, la innovación, ¿no? Entonces tiene 4 ejes, y de esos 4 ejes, por un lado, la gestión de recursos científicos,
que es lo de los dos Mercedes, ¿no?, que comentaba Evaristo, ¿no?, el Scopus y el Web of Knowledge. Aunque ahora, si no me equivoco, lo pagamos a medias, a escote, ¿eh? Antes sí. Exacto, yo sé que ahora estamos discutiendo si Scopus sí, Scopus no, o el otro sí, el otro no. O sea, antes sí que era un 100%, ahora creo que yo pago 50 o no, un porcentaje, y el resto me lo pagáis entre todos. El fomento de la producción científica y el acceso abierto, los repositorios, y aparte, bueno, la tarea que también tiene como fundación, ¿no?, como indica el nombre, pues atención también al investigador. Ahí tiene una tarea que es coordinar las políticas de acceso abierto a nivel nacional, digamos, pues esto que están haciendo en mi universidad, lo que estáis haciendo aquí en Galicia o, ¿no?, en cualquier institución, un poco coordinar, estar pendiente de lo que sucede, digamos, un poco para ir coordinando todos estos aspectos, no que nadie se desmadre, sino simplemente es ir identificando qué es lo que está sucediendo. Entonces colabora con Revion, que es la red de bibliotecas universitarias españolas, para organizar un depósito, un repositorio, una capa por encima de estos repositorios que tenemos cada una de las instituciones, que en realidad es la Federación de Repositorios. UPC, la Universidad de Santiago, Sevilla, Granada, etcétera, etcétera, son repositorios individuales, la producción científica de cada universidad. Recolecta es una capa que hay por encima, que si tú buscas por ahí, está recuperando información en acceso abierto de las diferentes universidades españolas. En realidad todas, que todas participan en la iniciativa esta. Esto es lo que llaman un repositorio federado. ¿Qué es esto, los repositorios? Definiciones formales, ¿eh? Un archivo, centralizado o no, donde se almacena y se mantiene la información. Cualquier PDF, cualquier Word, PowerPoint, etcétera, ¿no?, es depositado ahí. Generalmente es de documentación científico-técnica, pero hay muchas variables, ¿eh? Objetos de aprendizaje, los campus virtuales, etcétera. Esos materiales también están en muchos casos en abierto. Lo que haces en tu campus virtual es incluir el enlace a la información que tienes en el repositorio. Utiliza una cosa que es muy sencilla y que esto, para gloria de los bibliotecarios, creo que nos complicamos la vida, que es el protocolo OIPMH, que es un tema de interoperabilidad nada complejo. Digamos, son 4 cosas: autor, descripción, palabras clave, hazme un resumen, qué derechos de autor tiene. Son 12 o 15 cosas básicas, en las que hemos conseguido ponernos de acuerdo, que ya tiene mucho mérito. Entonces, esto lo que permite es la interoperabilidad. El repositorio de Granada, el repositorio de Santiago, el repositorio de la UPC, como están hablando el mismo idioma, esta capa que hay por encima, que coge la información de todos los otros, es que es muy fácil. Son archivos XML, dime qué tienes, toma, y ya lo tienes encima. Entonces es esto, permite el intercambio de información. Esto, las características. Simple, normaliza, no nos complicamos la vida, y lo que permite es esta recolección. Y vamos escalando, digamos, lo mismo que recolecta del proyecto Revion con la FECID, recupera de los depósitos institucionales, hay a nivel transnacional. Driver de la Unión Europea, del depósito recolecta, que es el español, del francés, que no sé cuál es, el alemán, el holandés, etcétera, etcétera. Si alguien, vía ese portal Driver que le llaman, accederá a información de toda Europa y a la nuestra. El artículo, el material, lo tendremos nosotros depositado en nuestro repositorio. O sea, lo único que suministramos son esa información, estos datos o metadatos, lo llamamos en argot, el autor, el título, palabras clave, resumen, publicado en el American Journal of no sé qué, la descripción. Depende de dónde entras, al final acabas llegando. Esta es la característica más importante. Esto es un poco el flujo de trabajo. Esto es Hidronetas de Chile. Bueno, un trabajo, revisión por pares, se publica, lo depositas en tu repositorio institucional, por lo tanto la información ya está visible en el portal de la institución, y luego puede ser que otros, ¿no?, recopilen, recolecten, chupen estos datos para también hacer su uso. O sea que en el fondo lo que estás es ganando visibilidad de esos contenidos. Y esto es una tarea, pues supongo que lo hablaremos, ¿no?, digamos, de que no solo trabajar el repositorio, sino que luego hay que también buscar alianzas, contactar con tal, para que la información de estos repositorios pues pueda ser agregada. ¿Cuál es la razón de ser? Ofrecer esto a la comunidad investigadora, una utilidad para que esos trabajos académicos estén disponibles y en libre acceso en la red. ¿No? Porque ahora puede pasar, yo aquí no penséis que ahora estoy evangelizando con el acceso abierto, pero es por ahí digo, vale, yo tengo un montón de artículos que podría publicar. ¿Y dónde van? Tranquilos, ¿no? Están
están en ello. Otro aspecto que también otra característica que yo creo que es importante, ¿eh? Garantizamos el acceso perpetuo a esos trabajos, ¿no? Normalmente son servidores seguros, hay copias de seguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa información estará siempre almacenada. Ahora, que no pase nada con mi repositorio algún día de estos, ¿no? Hay copias siempre, ¿eh? O sea, que esto que hacemos nosotros de guardar las versiones del USB en el Google Docs, en Google Drive, en Dropbox, etcétera, etcétera, podemos liberar espacio de disco ahí, ¿no? Porque los gestores, los repositorios, los profesionales de la información y la tecnología, los informáticos, nos garantizan la preservación de esta información. Y tal como ya he comentado antes, un tema de visibilidad. Esto es pero un repositorio no va solo, ¿eh? Los profesionales de la información y también muchos investigadores son entusiastas, del acceso libre, etcétera, etcétera, la libre difusión del conocimiento. Pero, no sé si hay aquí gestores, ¿no?, o administradores, pero la institución tiene que comprometerse, o haciéndolo de otra manera, se tiene que mojar, ¿eh? Si no da soporte a esta iniciativa, esto va a quedar, no está grabándose, pero bueno, va a quedar para 4 frikis, que no sé qué, no sé cuántos, que va a quedar muy bonito, digamos. Tiene que ser un compromiso de la institución de hacer la apuesta por el repositorio. Un poco también, digamos, con los modelos de evaluación. A, B, pero si entramos, vamos hasta el final. Esto es una frase de la responsable del repositorio de la UNED, que yo creo que define bien, digamos, esto. Hay que mojarse institucionalmente para el repositorio. Hay de diferentes tipos. Hay el institucional o transinstitucional, decía yo hace poco, digamos, por una institución, un grupo de instituciones. Hay los temáticos. Hemos visto antes de los primeros que existieron, Archive.org, ¿no? Pero también hay de economía, creo que se llama REPEX, de información y documentación es el ELIS, ¿no? Hay diferentes tipologías, ¿eh? Y luego ya empiezan a aparecer unos terceros que son los de datos. Que esto haré un apunte al final porque aquí estamos hablando mucho del acceso abierto, pero lo siguiente también son los datos de investigación que se vayan a poner en abierto. Y no sé si a todos los investigadores les va a gustar. Siempre hago un poco de broma, ¿eh? Un poco de broma por esto. Y es lo que os contaba. Por encima hay el proveedor de servicios, que lo que está es capturando esos metadatos, esa información de nuestros repositorios. Total, si alguien viene por driver, puede acabar llegando a nuestro repositorio. Si alguien entra por Recolecta a nivel nacional, puede acabar llegando a la información del repositorio. Y si alguien entra por nuestro portal, también acaba llegando a esta información. Depende de cuál sea el punto de entrada. Pero el punto de entrada es brutal. O sea, y además también hay otras iniciativas a nivel mundial, o a Easter, Google Academic, ¿no? También hace lo mismo. Digamos, lo que está indicando son esos contenidos de los repositorios. ¿Cuántos? No es un tema baladí, hay muchos, ¿eh? Por eso también esa simplicidad, digamos, en el fondo, acabamos encontrando una interficie que estás buscando en todos estos lados, ¿eh? Fijaros también que quién está generando contenidos, ¿eh? Los países más avanzados, ¿no? Como mínimo en el mundo de la ciencia, los que tienen más ayuda, los que tienen más subvenciones. China, ojo, que ya está creciendo, ¿eh? Entonces será cuando a mí me va a costar explicar a nuestros administradores que no estamos en el ranking de los 50 primeros, sino que hay que hacer un avanzar para encontrar nuestro depósito. Bueno, es un tema de magnitudes, ¿no? Otro dato, este es el repositorio, hay el registro de repositorios. Es una de las tareas que tenemos que hacer, digamos, tenemos que darnos de alta, ¿eh? Pues en el año 2012, que es la última cifra, hay más de 2.500 con más de 6 millones de artículos, de todas las disciplinas, ¿eh? No es para los administradores, ¿no? Aquí somos pues sí, somos el 10. Sí, pues mira, yo contaba. Vale. Es que lo de los indicadores, con todos los respetos, ¿no? A los aspectos bibliométricos, hoy estás aquí, mañana estás allá. Entonces yo me preocupo más de no estar, ¿no? Cuando están muy arriba, sabes que un día vas a caer por lo que sea, ¿no? Porque entran los chinos, etcétera, entonces es un... ¿Eh? Por esto, ¿no? Entonces, claro, pero va a ser difícil que yo le explique a la abuela, ¿no? Porque hemos bajado. Estos son elementos también, digamos, la visibilidad que tenemos institucionalmente,
y en muchos casos gracias al repositorio. En nuestro caso, por lo que sea, somos el 10º del mundo, pero está la autónoma es el 11 y el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el 13. Esto da visibilidad a las instituciones. Otro ranking que hay, que es el Webometrics de web, ¿no? Resulta que ahora no sé en qué posición está el portal web de nuestra universidad, pero casi el 40% del tráfico que sucede en el dominio upc.edu es gracias a nuestro repositorio. Por lo tanto, estamos contribuyendo altamente a la visibilidad de nuestra institución. Y en esto, en todo caso, administradores, gestores, los que están aquí, preocúpense, el repositorio es una pieza clave para la visibilidad del centro. Había otra vía que es publicar en revistas. Hemos hablado de repositorios. Bueno, tenemos el Public Library of Science, ¿no? Tiene diferentes publicaciones. Tenemos el Biomed Central, ¿no? Muchas revistas incluso tienen factores de impacto relevantes. No. Ahora, yo esto desconozco, un 615, ¿no? Pinta bien, ¿no? ¿no? O sea, que no es aquello que el acceso abierto devalúa la investigación académica. Digamos, hay publicaciones en acceso abierto que tienen un buen factor de impacto. También lo contamos, digamos, el coste de publicación es asumido por quien publica, el autor o la institución. Puede variar, no sé, hay yo creo desde $250 por artículo hasta creo que haces un pack y dices un poco como una tarifa plana que tú puedes publicar más cosas, ¿no? Y en algunos casos la propia publicación es un coste cero. Lo que sí que es esto, que sea libre no es gratuito, son un montón de costes asociados. Incluso también a veces, aunque yo comparto contigo que lo de pagar por publicar creo que no es la mejor vía, yo creo que los presupuestos en los gastos de investigación quizá hay que reservar una parte, digamos, también para publicar. Digamos, no sé, me han dado X miles de euros, o en su día quizá millones, y pues yo qué sé, pues publicar vale X dinero. O sea, ponerlo en el pack, lo mismo que compramos infraestructura, ordenadores o máquinas, traducciones, etcétera, reservar una partida, porque supongo que dentro del global del presupuesto puede ser casi significativo. Otras revistas, el directorio de revistas en acceso abierto, más de casi 10.000 revistas, más de la mitad, o sea, tú puedes llegar a nivel de artículo, tú pones ahí, pues no sé qué, genoma, no sé cuántos, tal, y te dice, tengo todo esto, de 122 países y hay más de 1,5 millones de artículos. De ciencias de la salud, un montón de revistas. El tema es que en el caso de los autores o de los investigadores lo que tienen es un gran desconocimiento de qué pueden hacer y qué no pueden hacer con las publicaciones, ¿no? Digamos, cuando uno ha pasado la revisión por pares y el editor le ha dicho, vale, aceptamos, ¿no? En algunos casos, en nuestro desconocimiento puede ser que, bueno, seguimos grabando, pero le hemos vendido el alma al diablo. Claro, en realidad no sabemos qué hemos hecho con el editor. Hemos pasado un montón de papeles, aceptar no sé qué, submit, no nos leemos letra pequeña y... Entonces, lo que sí que se han desarrollado son plataformas para saber qué derechos, ¿no? O qué podemos hacer con estas publicaciones, hablemos en comillas, a la que le hemos vendido el alma al diablo. Yo recomiendo este par. Hay otro tema que es los materiales retrospectivos. Pues no sé, un artículo que hayamos publicado en una revista que quizá ya no existe, o que se ha fusionado con otra, o que se ha dividido, ¿no? Estas cosas que pasan con las revistas, que se juntan, se separan, parecen matrimonios, ¿no? Claro, cuando es retrospectivo, en muchos casos no sabemos qué hacer, ¿no? O la revista ha desaparecido, o ya no hay la política editorial. Pero bueno, como mínimo, en lo actual, podemos saberlo. Hay dos utilidades, que es Serpa Romeo y que es Dulcinea. El nombre de Dulcinea es así muy... ¿no? Este es una base de datos financiada por el JISC inglés, que lo que recopila es información de los editores de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las publicaciones ahí depositadas. En todo caso, para curarse en salud, porque siempre en letras pequeñas dice que toda la información es correcta según nuestro mejor conocimiento, ya sabemos las cláusulas, la parte contratante de la segunda parte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ningún caso puede ser utilizado como un documento legal, porque hay de todo como en botica. ¿Tiene información? Esto es la evolución exacto, en un año, en noviembre del año pasado y octubre de este año, ¿no? Digamos,
hay información de 1.333 editores, en el año pasado eran 1.100, 1.173, y actualmente de estos 1.300 editores, un 70% permiten alguna forma de autoarchivo, ¿no? Quizá no es la versión final de la revista, pero sí que te permite la revisión con los comentarios de la revisión por pares. O quizá la versión que originalmente tú enviaste. Alguna cosa podemos depositar en nuestro repositorio. Simplemente es consultar o esta base de datos o acudir, ¿no?, a los bibliotecarios, los profesionales de información que están para esto. Tengo una duda, no sé qué. Enviamos un mail, revista no sé cuántos tal, consultamos esta base de datos y decimos, pues mira, puedes depositar la versión tal de la publicación. Claro, luego, a nivel nacional, a nivel español, hay la iniciativa esta Dulcinea. Pues bueno, es validar si las revistas permiten algún tipo de depósito, y en este caso, a nivel del Estado español, tenemos 1.600 revistas y casi el 70% también, fijaros que son cifras parecidas a nivel internacional, casi un 70% permiten algún tipo de autoarchivo. O sea, que no existe, comillas, una contradicción entre la publicación, este modelo que tenemos de toda la vida, con que esa información la podamos depositar de un modo u otro en el depósito. Lo digo muy genérico, o sea, o la preprint, postprint, quizá la definitiva según el caso, quizá hay un tipo de embargo de 12 meses o de 6, pero al final puedes depositar alguna cosa, ¿no? Claro. Aquí tenemos entonces, no es una contradicción, pero ¿no?, hay cosas que a veces acaban chirriando, ¿no? Digamos, claro, el tema del pago del autor que ya hemos comentado, al final puede ser que acabes pagando tú, pero es que al final, hablando claro, la vaca es la misma, se llamen presupuestos generales del Estado, presupuestos de tu institución o tu propio bolsillo en muchos casos, unas asumen el coste, otras no. Este modelo de pago por parte del autor, pero lo bueno es esto, que el autor garantiza el derecho gratuito a acceder a este trabajo. Recordad siempre, respetando, reconociendo la autoría y la originalidad del trabajo, ¿no? Claro, en el modelo tradicional, el editor es el que asume los costes, que luego recupera de un modo u otro, con estas suscripciones que las bibliotecas invertimos un montón de dinero anualmente. Bueno, si miramos las estadísticas del Ministerio de Cultura, las inversiones en bases de datos de información científica es brutal, ¿no? Y puede resultar que el propio autor, si luego ese contenido lo quiere reutilizar para otras cosas, el editor le imponga alguna traba. Yo publico un artículo en X revistas, luego actúo como docente y es probable que yo tenga que pedir permiso o pagar porque aquel artículo que es mío lo pueden utilizar mis alumnos en el campus virtual. Algo chirría ahí. O una gráfica o unas tablas de un artículo de investigación la quiera reutilizar para otro trabajo. Total, que a veces los investigadores no saben o no sabemos, ¿no?, a quién le hemos vendido el alma. En cualquier caso, estamos nosotros para echar una mano, Vale. El acceso abierto. Mayor número de citas a nivel, como mínimo a nivel informal. Luego no sé si los indicadores de Scopus o el Web of Knowledge lo generan, ¿no? Pero digamos, la visibilidad es muy grande. Nosotros en nuestro repositorio, con el módulo de estadísticas activados, tenemos cientos de visitas, cientos de descargas, sobre todo de chinos. No sé qué nos están haciendo, tener un montón de traductores allí, pam, 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 ¿no? Más rapidez de publicación. Si está embargada o no está embargada, si está en papel que no está en papel, digamos, es visible más rápido. Esto también podríamos debatir, que no es el caso, pero también es el modelo de publicación tradicional. Digamos, ahora la revista, esto hasta que no está el número cerrado, el volumen 11, el número 4 y el artículo 1, 2, 3, 4, 5 oficialmente no se publica. En estos momentos, una opinión muy personal, pero no tiene por qué en el mismo momento de tiempo publicarse. Digamos, si uno ha pasado la revisión por pares y ya está aceptado, ya puede salir, ¿no? Esto es otro tema ¿no? Las actualizaciones son inmediatas, lo típico. Errores, la gráfica ha quedado fea, que no sé cuántos y tal. Oye, tienes completamente autonomía para actualizar esta información, Naturalmente una reducción de costes, pero también pongamos, no es gratis, recordémoslo. Es un ejemplo de transparencia, también en los indicadores bibliométricos, digamos, hay que hacer un ejercicio y decir, oye, esto es lo que he publicado.
Y aparte, ¿qué es esto? No tan solo puedes depositar el artículo, sino, no sé, pues las presentaciones, los datos asociados a esto. Incluso puedes añadir los enlaces a la bibliografía con la que te has basado para hacer el... Y luego también es esto. Estos depósitos, estos repositorios garantizan la preservación de estos contenidos. Insisto, liberad vuestros Dropbox, ¿no? Que me parece que te dan 5 o 6 gigas de estas cosas que ya nos encargamos, ¿no? Hay algunos inconvenientes. Las revistas de nueva creación no son tan populares como las revistas, digamos, las de toda la vida, ¿no? Claro, bueno, yo cuando trabajaba en urología, ¿no? El Journal of Urology, esa es la revista donde cualquier urólogo aspira a publicar. Entonces, publicar en revistas en abierto, hasta que estas revistas en abierto de la especialidad urológica llegaran a un nivel como el Journal of Urology, tienen que pasar muchos kilómetros, ¿no? Muchas publicaciones tienen un factor de impacto bajo, ¿no? Pero ya están incluidas en Scopus y en Thomson, ¿no? Digamos, y subiendo, exacto. Estas clásicas, los Journal of Urology y tal, en un principio estas clásicas son las menos propensas, ¿no? Porque ya están consolidadas y tal, en el fondo te dicen, ¿tú qué me cuentas a mí? Oye, en todo caso, ¿no? Ellos tienen la fuerza, no son de libre acceso, ¿no? Y luego también, por parte del investigador, dice, no, claro, la calidad de la investigación, que si me copian, etcétera, etcétera. ¿No? Puede ser que la calidad ese es un temor, pero que yo personalmente creo que no es, ¿no? Volvamos al tema de la autoría. La ley de la propiedad intelectual española. Es un derecho que tiene un autor solo por el hecho de crear una obra. Tiene unos derechos morales, que estos son intransferibles. Publiquemos en abierto, en cerrado o en donde queramos. Digamos, Jordi Serrano Muñoz, Antonio Pérez Rodríguez, tiene el derecho de ser reconocido como autor y de que la integridad de esa obra sea respetada. Pero el resto de derechos los podemos transferir, los podemos liberar. Digamos, el derecho de reproducción, el derecho de difusión, el derecho de distribución, incluso de transformación. Pero siempre sabrán siempre que este material es de Antonio López Pérez o Jordi Serrano Muñoz, ¿no? Y que la obra es esta. Y en realidad eso es compatible, digamos, la protección de los derechos de autor con esta necesidad o este movimiento, digamos, del libre acceso al conocimiento. No son incompatibles, porque a veces dicen, la propiedad intelectual, ¿qué tal? No, es que no. Se está reconociendo la autoría de esta información. Hay unas modificaciones. No es necesaria para fines de investigación y el caso de las bibliotecas, autorización, porque existen otras vías de compensación con la que la profesión puede estar de acuerdo o no. Aquello del préstamo, con el canon por préstamo de libros en bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, hay otras formas de compensación para los autores. ¿Qué hemos observado nosotros? Esto es muy experiencia de la UPC y también lo hemos hablado con otros gestores de repositorios. Los autores o los investigadores, en muchos casos desconocen sus derechos. Lo que les contaba antes de vender el alma al diablo. Hemos firmado no sé qué y al final no sabes si puedes hacer o no puedes hacer. El modelo de publicación tradicional en realidad solo retiene los derechos morales. El resto, la transformación, la publicación, la difusión, se la queda el editor. Hay una cierta suspicacia en la calidad de las revistas en acceso abierto que también hemos enumerado, pero eso es cierto también, están entrando, no sé si la palabra sería correcta, con fuerza en Scopus y en el Web of Knowledge. El que me van a copiar, ¿no? Que si me copian, que no me copian, ¿no? Y luego otra cosa que hemos observado es que cuando nosotros miramos estas bases de datos que os he enseñado, el Serpa Romea, MLIBEA y tal, cuando tú le dices al autor, pues mira, no, podemos guardar o puedes depositar la versión previa al artículo. Ya no la tengo, se la envié por correo al editor y ya me he olvidado, ¿no? O sea, a veces hacía broma con el Dropbox, pero puede ser que el Dropbox de algunos investigadores esté vacío. Porque es muy probable, también hemos ido comentándolo, que alguna parte de ese material lo podamos utilizar o para actividad docente, para compartir, para distribuir, para lo que sea, ¿no? Entonces, esto es una encuesta que hicieron en el Isabel Bernal, no sé si es del CSIC o de la Complutense.
Hizo una numeración, una encuesta en diferentes investigadores y los investigadores afirmaban esto. O sea, yo quiero utilizar una parte de mi trabajo para una aplicación futura, ¿no? Yo quiero presentar este trabajo, total o parcialmente, en una conferencia. Resulta que depende de cómo lo hagas, no vas a tener ningún derecho. ¿Y qué quieren? Mantener los derechos para utilizar el artículo, que pueda ser utilizado por parte de los lectores, y esto también es lo de la encuesta, que la mayoría, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al conocimiento prima por encima de los derechos comerciales. Aquí también tenéis el enlace. Creo que ya estamos acabando. Luego tenemos un tema de licencias. No sé si os suenan las licencias Creative Commons, etcétera, etcétera. Yo, cuando se lo tengo que explicar a mis investigadores, suerte que no es mi tema, pero, ¿no? Pero en realidad son 4 condiciones. Una que es obligatoria, que es el reconocimiento de la autoría. Otra que es, que tú decides si que es no comercial. Digamos, no se puede hacer negocio a partir de esta información. No se puede transformar y crear una nueva copia o compartir a iguales. Digamos, si tú haces algo, simplemente di que lo he hecho yo. Estas 4 combinaciones, ¿no?, se resumen en estas 6. Son diferentes combinaciones. Esto cada vez que hay que explicarlo, ¿eh? Yo lo siento, pero no le... ¿no? Pues vale, ¿tú qué quieres? Sí, que comercial no, pues si no es comercial no sé cuántos. Al final... Hay más, y esto vamos acabando. La iniciativa europea esta de Open Air Plus. Vincular los resultados de investigación con los datos de la investigación y con la financiación. La financiación por un tema de transparencia. Digamos, la Unión Europea he puesto X miles o millones de euros en este proyecto y se han publicado no sé cuántos artículos. Aquí en los enlaces puedes ir a verlos y se han generado estos datos de investigación. O sea que esto habrá que tenerlo en cuenta. Y entonces, con los datos de investigación, la cosa nos complica. Puede ser que no nos guste cederlos. Puede ser que la forma de contar las estadísticas que hacemos cuando publicamos es aquello del vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Yo no digo nada. Uno de los elementos, entre otros, aparte de los hermanos Lehman, los Lehman Brothers y Morgan Stanley y tal, aquel señor de los Excels con los que hizo aquellos cálculos que íbamos a una catástrofe financiera, la gente le pedía, dime los datos con los que tú has llegado a estas conclusiones. El hombre no los liberaba. Cuando los liberó empezaron a encontrar errores en las fórmulas de los Excels, ¿no? O sea, aquí vamos a tener un... Pero bueno, la Unión Europea dice, oye, tú te has basado en estos datos, en estas series, en estas analíticas, yo qué sé, en estas, ¿no?, en los datos de estas cistoscopias, tienes que compartir estos resultados. Y este un poco sería el esquema, digamos. Hay un dinero que ha generado un montón de publicaciones, ¿no? Es linkar toda la investigación, ¿no? Los fondos, transparencia, los datos y los resultados. Esas publicaciones que más o menos hemos hecho toda la vida, ¿no? Aquí simplemente como apunte. Eso va a ser un nuevo reto. Tendrán que estar disponibles en la red, lo mismo que las publicaciones. Pero yo aquí no es tampoco el tema, pero la cosa se nos complica, digamos, porque unos archivos PDF no hay problema, los pones y ya está, pero resulta que los datos de investigación de un archivo PDF pueden ser unos cuantos teras o petabytes, ¿no? Los costes pueden ser mucho más. Yo aquí mi discurso es que hay que ir a un sistema nacional de datos o incluso transnacional, a nivel europeo, ¿no? Y hay cosas, digamos, la privacidad, cómo se gestiona la información, digamos, no es tan fácil como esto de los metadatos de nuestros artículos. Autor, título, palabras clave, publicado en donde tal. Esto es un poco el flujo de vida, para que la vez sea reutilizable, digamos. Estos datos, estas analíticas, ¿no?, las puede coger otro, las puede mejorar, comparar, ¿no? Es conocimiento compartido, que es la idea de... Si quieren más información, esto es una propuesta que hicimos a un grupo de trabajo de la Federación Española de Ciencia y Tecnología al respecto. O sea, como esto estará publicado en abierto, ¿no? Lo doy por hecho, ¿no? Pues podrán acceder a este contenido. Y ahora ya unas conclusiones muy rápidas. El acceso abierto es un fenómeno consolidado. Pongo unos símbolos de interrogante porque puede haber más, puede haber menos, pero como mínimo en el entorno universitario nadie lo cuestiona, digamos, porque si tú no lo publicas, si tú no lo difundes, como luego hay unos puntos par de reconocimiento del departamento, que no sé qué, no sé cuántos, como decimos en algunos lugares, no habrá chuches para el investigador, ¿no? O sea, no habrá el incentivo. No hay un conflicto entre el acceso abierto y las leyes sobre propiedad intelectual, porque siempre reconoce la autoría, ¿no?
y en el fondo es el autor el que decide qué queremos hacer con ello. Que los propios autores tienen un gran desconocimiento en muchos casos, pero lo que sí que está claro es esto: la financiación. Si el dinero es público, los resultados cada vez está clarísimo. A nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel institucional o a nivel europeo, la financiación es publicar. El resultado tiene que ser publicado en abierto. En cualquier caso, gracias. Ya veis, yo también pongo aquí. Podéis hacer uso de ese contenido como queráis. No se puede hacer negocio,